Fíjate que yo siento que desde que yo nací he sido objeto de muchos acontecimientos extraños. Entonces, creo que el chaneque me permitió dar a conocer eso que estaba oculto dentro de mí y que creo que la mayor parte de las ocasiones uno debe de exponerlos. Si te lo guardas, lo ocultas. Nadie se entera y no tiene ningún valor. En aquel entonces, yo escribía aproximadamente de las 11 de la noche hasta la hora que cuando me cansaba, dejaba de escribir. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy me encuentro con un invitado especial, José Luis López Lugo, escritor morelense. Le agradezco que haya aceptado estas palabras. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, maravillosamente aquí contigo. El día de hoy está presentando un libro que se llama El Chaneque. El chaneque. ¿Nos podría platicar un poquito sobre este libro, El Chaneque? Bueno, mira, el libro El Chaneque tiene varias partes de mi vida. Una paranormal y otra de acontecimientos extraños, de objetos extraños. Entonces, creo que ¿quieres que te amplíe un poco el contenido del libro con respecto a lo paranormal? Ok. Fíjate que yo siento que desde que yo nací he sido objeto de muchos acontecimientos extraños. Desde que yo recuerdo que tenía 3 años, me sucedieron cosas. En aquel entonces yo obviamente era niño, no sabía lo que era el bien y el mal, y lo que me pasaba pues no podía distinguir lo que era, no me sorprendía. A partir de los 3, 4, 5, 16 años, 20 y hasta la actualidad, muchos acontecimientos han sido contundentes, a veces amargos, a veces sorprendentes, pero siempre extraños. Entonces, creo que el chaneque me permitió dar a conocer eso que estaba oculto dentro de mí y que creo que la mayor parte de las ocasiones uno debe de exponerlos. Si te lo guardas, lo ocultas. Nadie se entera y no tiene ningún valor. Pero si lo compartes, e inclusive te llega una tranquilidad, te llega un equilibrio emocional también, porque dentro de lo que pasa extraño en ti, pues puedes tener la satisfacción o tener la tranquilidad de compartirlo y que la gente pueda decir, está bien, está mal, o haz esto o haz lo otro, o puedes tener una opinión diferente de gente que está a tu alrededor. Los chaneques siempre han sido asociados a lo que es las desapariciones, ¿no? Esa leyenda, esa cultura en México y a muchas cosas, ¿no? Sí. Pero ¿cómo llega a esa parte, o cómo llega usted a escribir sobre el chaneque? ¿Nos podría contar cuál es esa experiencia que le llevó o lo motivó a escribir sobre este libro? Fíjate que dentro de la presentación yo manifesté que este libro no lo escribo por cuenta propia, sino que fui obligado a escribirlo. ¿Por qué? Cuando aparecen estos seres extraños en mi vida, haz de cuenta que tú te encuentras en un lugar y de repente observas que algo se movió a tu derecha, algo se movió a tu izquierda, y te das cuenta que eres observado. O de repente escuchas un sonido que no es normal que haya sucedido. Entonces empiezas a observar y ves sombras. O hay veces que tienes la presencia de alguien a tu lado y lo puedes captar. Hubo un momento en que fue determinante, fue contundente la aparición de seres extraños en la casa tuya. Gracias. Y que inclusive hasta mis hijos los llevaban a observar. En aquel entonces yo escribía aproximadamente de las 11 de la noche hasta la hora que cuando me cansaba, dejaba de escribir. Y cuando yo iba a dormir, después de darme un baño, me iba a dormir, y cuando me acostaba, había esos extraños seres posados sobre mi cuerpo o sobre mi cama. Y empezaban a molestarme. De repente me jalaban los dedos, me movían las piernas, se pasaban por mi rostro, haz de cuenta que sentía primero un aire que pasaba y
frío, pero que te movía. ¿Qué sucede? ¿Algún espíritu? ¿Algún ser pues fuera de este mundo? Lo consulté con varios amigos que se dedican a estos problemas paranormales y me dijeron 3 personas: tienes un don, pudieras explotarlo o pudieras desarrollarlo. Se ofrecieron a prestarme unos libros para que yo pudiera analizar lo que me pudiera estar pasando, pero la verdad es que no me interesó. Dije, no me interesa, esa es parte de mi vida. Sí te lo comento porque me está sucediendo, pero no me interesa activarlo ni utilizar ese don de cualquier manera. Pero pasó un tiempo y ya no solamente me molestaban cuando me iba yo a acostar, sino antes de que terminara de escribir, me empezaban a golpear en las piernas, en las rodillas. Haz de cuenta como que estaban esperando, me decían, basta de escribir, es hora de descansar. Y ya me iba yo a mi cama, me acostaba y me seguían molestando. Hasta que empecé a molestarme verdaderamente yo y les decía, dejen de molestarme. Ustedes como están todo el día echados, tienen ganas de seguir fastidiando, pero yo ya estoy cansado, déjenme dormir. Y así, hasta que llegó un día que me di cuenta que viendo la televisión estaba un ser parado, posado sobre mis piernas. Hay una mesita de centro en la sala de tu casa y ahí en esa mesita de centro, como estoy solo, estaba yo observando un concierto de música clásica en el Canal 11. Es que los domingos hay un concierto ahí. Entonces, cuando siento el peso, empiezo a ver los dedos de mis pies y se empiezan a mover cadenciosamente al ritmo de la música, al ritmo de los violines, al ritmo del piano y de todo. Y mis dedos empiezan a moverse y lo noto, y el peso. Y sabiendo de antemano la existencia de seres en mi habitación, en mi casa, pensé yo, este ser es culto, le gusta la música. Y seguí pensando y dije, me escucha la música, me tiene que escuchar a mí. Y empiezo a tratar de conversar con él. Le digo, bueno, si puedes escuchar la música, me puedes escuchar a mí. ¿Por qué no te manifiestas? Estoy preparado para verte. Quiero que me digas por qué yo, por qué aquí, por qué me fastidias. Al fin de cuentas, yo vivo aquí, pero si tú estás aquí hay espacio para que te quedes. Digo, nomás simplemente quédate, pero pues tranquilo y sin fastidiarme. Así empezó, hasta que lo olvidé, pero me seguía molestando más. Se azotaban las puertas de la casa, de repente sentía una brisa extraña y me analizaba yo. No hay aire, no hay nada que los pueda mover. Algo anda mal. Como escribía, se me vino a la mente que querían como que escribir algo de ellos. Pero aparte de eso, los empecé a soñar también. Empecé a soñar, mucho de lo que yo he escrito lo he soñado. Como que es un pequeño presentimiento y después lo acoplo y lo traspaso a los libros. O sea, parte de sus sueños. Parte de mis sueños. En el libro. Sí. En este y en todos los libros siempre va algo de mis sueños. Ha sido una fuente de inspiración. Nunca me he levantado a escribir lo que sueño. Simplemente lo recuerdo al otro día, pero con el chaneque así pasó. Fue distinto. Yo creo que... ¿De alguna manera se sintió guiado? Sí, porque te digo que me sentí obligado. Pienso que querían que escribiera sobre eso, porque esto que te cuento no es de un día, un mes, un año. Es de años. Es de años y hasta que dije, voy a escribir. Y por eso, ahora que tienes el libro en tus manos, te darás cuenta de que empiezo a hablar desde el día en que yo nací. Desde el día en que yo nací hasta el día de hoy, siempre han sucedido cosas extrañas y que se me hace interesante. Yo le doy un enfoque de la fantasía, de lo puede ser paranormal o de lo irreal, a la realidad. Y asocio una historia de los chaneques porque sí, yo creo que nos damos cuenta que los chaneques
a través del tiempo han dejado de ser mencionados. Y yo narro una historia de que los chaneques están en extinción y que es como las etapas de la Tierra, ¿no? Que fueron cambiando desde la era de los dinosaurios, pasando por diferentes épocas, por diferentes etapas y desapareciendo enormes monstruos y desapareciendo otras especies diferentes acopladas a cada era. Entonces, armo una historia en donde los chaneques están en extinción y los chaneques están buscando seguir siendo parte de esta tierra. Sin hacer mucho spoiler sobre el libro, ¿hay alguna descripción en su libro, alguna descripción física que usted haya plasmado en sus líneas? ¿Alguna descripción física? Si en algún momento vio alguno o no. Nunca lo vi físicamente porque yo lo sentía y veía la sombra. Okay. Sin embargo, lo imaginaba. Okay. Lo imaginaba, ¿estás de cuenta que cuando lo soñaba sí tenía la imagen? Okay. Pero cuando estaba aquí, solamente te das cuenta que de repente ves una sombra que se va de un sillón al comedor, ¿no? Pequeños, y que pasan como si quisieran que no los vieras. O como que quisieran mostrarse, pero sin que tuvieras la certeza de lo que estabas viendo. Como jugando. Como que a ver si me encuentras, a ver si logras verme, sí, ¿no? así pasó. Y creo que recuerdo a mi papá que también de repente decía que lo fastidiaban los chaneques. Y sí, realmente son seres que son maldosos. Les gusta jugar con los seres humanos. ¿Su papá vivía en el mismo lugar o no? Mi papá, cuando vivíamos en Zacatepec, okay. Él cuando estaba dormido de repente emitía unos sonidos, como que se quejaba y eso, y luego me dice, estos canijos que ya me están fastidiando, pero yo no, en aquel entonces no lo entendía, ahora de grande, de adulto y además manifestando experiencias de toda la vida, pues ya las cosas son diferentes. Y creo que ya podemos tener un panorama diferente que lo podemos tomar con madurez y también no pensando que estamos solos en este mundo. Existen infinidad de maravillas, porque realmente esos son, en este mundo, que a veces no las tomamos en cuenta. Expresión.